Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Buen día, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo respecto a lo que es eficiencia de algoritmos recursivos. Ya habíamos quedado en este famoso teorema maestro, cuya forma general es la que se muestra en la pantalla. Vamos a venirnos acá. No. ¿Qué te dice, no? Para valores A, B, que son mayores o iguales a 1, se puede tener diseñado un proceso recursivo que para cuando n es igual a 1 o 0 se realiza la parte no recursiva, y para n mayores a 1 la parte recursiva tiene este formato, ¿no es cierto? O la ejecución del proceso haciendo una división del problema en porciones P, ¿no es cierto? Está agarrando el tamaño del problema y lo está dividiendo entre B. ¿Cuántas veces hace la llamada a este proceso? A veces, ¿no? Bueno, fíjense, esta es una generalización de lo que hicimos el día de ayer, y el tiempo de ejecución está explicado así, ¿no? Te dice, vamos a asumir que la parte básica tiene una complejidad constante y la parte recursiva, bueno, está anotada así. El tiempo de ejecución del proceso va a ser equivalente a veces el tiempo de ejecución del proceso para este tamaño de entrada, más la función que determina la complejidad de I. ¿De acuerdo? Esta función en este caso en todos los casos no es importante, porque dependiendo del peso que se le asocia a este extra que se tiene en los tiempos o en los procesos recursivos, sus complejidades están acotadas de distinta manera. Bien, vamos a hacer el general. Recordemos cómo habíamos hecho los otros y vamos a hacer un intento de sustitución para tratar de entender cómo funciona este tiempo de ejecución. Por acá me voy a venir, le digo ya el tiempo de ejecución de este proceso para un tamaño de entrada n. Dice que está definido por 2 veces el tiempo de ejecución de ese proceso para un tamaño de entrada me he ido al otro lado, ¿no? Vamos a cambiar ahorita, me he ido a la otra ventana más bien. Veamos, este es, ¿no? Ese es el que estoy queriendo hacer. ¿Okay? Ok, entonces, ese es equivalente, dice, al tiempo de ejecución de n. Esto es A, perdón. Borramos. Esto no es 2. Esto es A multiplicado por el tiempo de ejecución de n sobre b más f de n. Pero a su vez, este es equivalente a A multiplicado por A multiplicado por el tiempo de ejecución de n dividido entre b al cuadrado más f de n más f de n. ¿Correcto? Hacemos operaciones. Esto sería a al cuadrado multiplicado, sí,
por el tiempo de ejecución, n, b elevado al cuadrado, más, dice, a más 1, todo esto por el tiempo, la función f de n, que es el extra, ¿no? Haremos uno más, reemplazamos, esto sería igual a multiplicado a al cuadrado, multiplicado por a, por el tiempo de ejecución de este, dividido entre b. Eso querría decir que esto es b a la 3 más f de n más a más 1 por f de n. Bueno, esto, haciendo operaciones, sería a al cubo multiplicado por el tiempo de ejecución de n sobre b al cubo más, dice, a al cuadrado más a más 1 por f de n. Esta regla de formación se hace tantas veces hasta que lleguemos a algún momento de decir esto, ¿no es cierto? Yo tengo a elevado a la k multiplicado por el tiempo de ejecución del proceso de n dividido entre b elevado a la k, ¿ya? Más, dice, vendría a ser a elevado a la k menos 1 más puntos suspensivos más 1 multiplicado por f de n. ¿Correcto? La idea es que esto tienda a 1, ¿no es cierto? Entonces, esto para que sea 1, nos vamos a venir acá. Queremos que n sobre b elevado a la k sea 1 para llegar a su parte básica. Entonces, eso significaría que n es b elevado a la k. Por lo cual, podemos deducir que k es igual al logaritmo de b de n en base b. ¿De acuerdo? Si aplicamos logaritmo de b en ambos lados, vamos a obtener eso. Muy bien. Para esa suposición, entonces, nuestro tiempo de ejecución, para cuando esto sea 1, va a ser elevado a la k omega por omega sería, ¿no es cierto? Perdón, tita 1, que es el costo de ese proceso, más, dice, a elevado a la k menos 1, más, así, más 1, de f de. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo podemos escribir? Vamos a continuar acá. Esto se puede escribir así. Agarramos, dividimos esta parte. Esto podemos despreciar, por lo tanto, el tiempo de ejecución, fíjense, para n, puede estar escrito así. A elevado a la k, más la sumatoria, dice, de a elevado a la i, cuando i camina entre 0 y es menor, le llamaremos, ¿de acuerdo? Menor acá, ¿correcto? Todo esto multiplicado por f de n. ¿Ya? Eso vendría a ser
nosotros sabemos que K, por otro lado, está en términos de logaritmos. Bueno, por propiedades de sumatoria, resulta que esto es A elevado a la K más esta sumatoria es igual a, cuando tenemos menor, ya, esto es igual a 1 menos A elevado a la A elevado a la K dividido entre 1 menos A, ya por propiedades de sumatoria, multiplicado por f de n. Entonces existe una propiedad que te dice, si tenemos la sumatoria de un valor i menor o igual a 0, menor a n, ¿ya? Una sumatoria pensada así, y el término que está sumando es n a la i, o diré a la i. Entonces esto es equivalente a 1 menos a elevado a la n sobre 1 menos a. Ya una equivalencia de mate discreta. ¿De acuerdo? Pero este tiene que ser menor. Este era menor acá. ¿Ya? Listo. Pero nosotros sabemos que A o que B tiene valor, o que K tiene valor logarítmico. Entonces esto es equivalente a decirle A elevado al logaritmo de n en base b, más le digo 1 menos a logaritmo de b n dividido entre 1 menos a por f de n. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser entonces el tiempo de ejecución del proceso. Fíjense, todo expresado en términos de A, B y N. Esto es A, esto es B y esto es N en la función. Bien, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta en este teorema maestro. Y hay algunas relaciones también que hay que unas equivalencias interesantes que se tiene que en algún momento te puede servir. Por ejemplo, hay una equivalencia que dice esto, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, vamos a agarrar esto y nos los vamos a traer aquí. Si nosotros tenemos, dice, por ejemplo, A elevado al logaritmo de B de C en base B, esto es equivalente a C, el logaritmo de A en base B. ¿De acuerdo? Entonces, esta equivalencia podemos utilizar aquí. Y vamos a tener lo siguiente. Fíjense. Podemos tener la siguiente relación. Y decimos, muy bien, agarrando esa equivalencia, vamos a hacerlo de otro color. Tenemos que n elevado a la logaritmo de A en base B, ¿ya? Esto y esto es equivalente más 1 menos n elevado al logaritmo de A en base B sobre, esto se mantiene nomás aquí abajo, 1 menos A, multiplicado por f de n.
¿De acuerdo? Esa relación es equivalente a la otra que tenemos ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué estoy agarrando esta equivalencia? Para las siguientes, por las siguientes razones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ok. Entonces voy a borrar esta parte de la pizarra. Vamos a agarrarnos un borrador más grande para hacerlo más eficiente. Listo. Entonces, vamos a agarrar esta equivalencia. El teorema maestro te dice que hay algunas funciones o valores para los cuales este teorema no va a funcionar. Hay tres opciones. ¿Ya? Me lo voy a copiar esta fórmula que tengo acá, por este lado. A ver dónde podemos agarrarla. La vamos a copiar acá. Una vez que ya tengo estas equivalencias definidas, esas fórmulas me las copio por aquí. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Que el tiempo de ejecución, acá nos lo vamos a poner, el tiempo de ejecución de n es equivalente a logaritmo de n en base b más, dice, esto, 1 menos a logaritmo de n en base b dividido entre 1 menos a, esto multiplicado por f de n. ¿Qué hemos despreciado en este cálculo? Hemos despreciado el tiempo de ejecución para el caso base, ¿correcto? Y tenemos este otro que es su equivalente. Hemos dicho que n logaritmo de a en base b más 1 menos n logaritmo de a en base b, todo esto sobre 1 menos a por f de. ¿De acuerdo? Eso hemos quedado que es el tiempo de ejecución. ¿Ya? Listo. Una vez que tenemos eso, vamos a mirar qué casos tiene el tiempo de ejecución o qué casos hay que contemplar cuando se aplica el teorema maestro. Hay tres casos, ¿de acuerdo? Los cuales, dependiendo de cómo vale f de n, entonces el tiempo de ejecución del teorema maestro se va a calcular así. Fíjense, si esta función f de n que tenemos aquí, ¿ya? Todo se basa en esta función. Muy importante esta función que es que vendría a ser el peso de las cosas adicionales que se hace en la recursión o para ayudar la recursión. Si es que ese f de n, fíjense, cumple con esta regla, dice, si está acotado por una función polinomial más o menos nc, donde c es menor al logaritmo de a en base b, por esa razón me interesaba agarrar esta equivalencia, fíjense, por esa razón, porque el teorema está agarrando estos valores como cotas, ¿no? Para definir f de n. Entonces, si c fuera algún valor que es estrictamente menor a este valor que tenemos acá, entonces el tiempo de ejecución de este proceso recursivo está acotado promedialmente y obviamente maximalmente por esta función. ¿De acuerdo? Pero si es que mi f de n, fíjense, fuera algo así, si tuviéramos esta situación,
Entonces, te dice, ¿no? Cuando tu logaritmo o tu C, tu C resulta ser un valor exactamente igual a este logaritmo, entonces tu tiempo de ejecución vendría a estar en el orden n por logaritmo de n. Este es el caso, fíjense, en este rango cae el merge sort. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho ayer, la función que nosotros teníamos es una función logarítmica que está asociada al cuerpo, ¿no es cierto? Porque una cosa es ordenar y otra cosa es mezclar. Entonces el merge por sí solo tiene este formato. Y el otro caso es cuando f de n minimalmente está acotado por una función nc, n elevado a la c. Además, sabemos que este valor es menor o igual a esto, ¿de acuerdo? A la función k por f de nc para algún k mayor a 1. Y sabemos que este c es mayor a este valor. Entonces, la tendencia de este proceso algorítmico es lineal, ¿ya? O tiene tendencia equivalente a NC. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, estos casitos hay que considerar cuando se aplica el teorema maestro. En la mayoría de los ejercicios que nosotros hacemos utilizando recursividad y utilizamos el principio divide para vencer, divide y conquista, estos vendrían a ser los procesos que ortodoxamente cumplen con el divide para vencer. ¿Qué significa divide para vencer? Agarrar la porción del tamaño de entrada y hacerle una reducción drástica utilizando una porción de la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, eso es el teorema maestro. Acabamos de demostrar o acabamos de ver por qué es importante este valor que tenemos aquí. Fíjense, toditos agarran este valor agarran como algo muy importante para la definición de los casos que se tiene para el teorema maestro, ¿ya? ¿Y de dónde sale esto? Sale de aquí. Esto hemos logrado demostrar que es el comportamiento, ¿de acuerdo? Del teorema maestro. Muy bien. Entonces, ¿qué te está diciendo? Básicamente, los métodos de sustitución y el método del teorema maestro. Te está diciendo que si tú observas una función recursiva que tenga esta forma, ¿ya? Esta forma, entonces puedes aplicar el teorema maestro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendrías que calcular? Es este f de n. Y sobre la base de este f de n es completamente válido decir que tienes esta cota, que tienes esta cota o que tienes esta cota, ¿correcto? Por otro lado, ¿qué te está diciendo? Por el teorema de sustitución te dice que si nosotros tenemos una relación de este estilo, ayer habíamos visto, ya lo he borrado, ¿correcto? Tenemos una forma de pensar cómo sería esto. Y más o menos el tiempo de ejecución de este proceso habíamos visto que puede tender, o sea, esta su tendencia, lo peor que te puede pasar es que sea n elevado a la n, eso va a depender de cómo es este, ¿no es cierto? Entonces, esto en intermedio podríamos decir que el tiempo de ejecución de estos procesos de esta naturaleza, que tienen hartas veces este proceso, tienen una complejidad que tiende a así, elevado a la n. Entonces, dependiendo de cuántas veces se llama, esto se empieza a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, acá estarían todas las complejidades 2n,
3n, 4n y lo peor que te puede pasar es n. ¿Ya? Eso básicamente hemos logrado encontrar con estas dos métodos, le llamaremos, para lo que son el análisis de complejidad de procesos recursivos, y tiene mucho que ver por la forma, ¿no es cierto?, abstracta de concebir el proceso recursivo. ¿Cuál de las dos estrategias usarían para poder medir ¿qué se llama? La complejidad del Fibonacci recursivo? ¿Cuál usaría? Si nosotros sabemos que el Fibonacci recursivo está así, ¿no es cierto? La forma de un Fibonacci recursivo es esta. Dice Fibonacci de n es igual a 1 cuando n es menor o igual que 1. Podemos decir, empezamos 9, 0, 1, 2, 3, así. El ceroésimo número Fibonacci es 1. El 1 número Fibonacci también es 1. Para el resto de los valores se dice que el Fibonacci sería de n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. Correcto, para valores n mayores a 1. Si asumimos este formato, digamos, del Fibonacci, entonces mi Fibonacci, ¿cómo está? Es 1, 1, 2, 3, 5. Este vendría a ser el Fibonacci de la 0 posición, de la 1 posición, de la 2 posición, 3 posición, 4 posición, y así, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la complejidad del Fibonacci y cuál utilizan? Recuerden que las complejidades son estimaciones. ¿Cuánto costaría? ¿Cuál sería su tendencia? ¿Cuál sería la tendencia del Fibonacci? Vamos a empezar a preguntar.
55 personas sin ninguna contesta. Increíble. Exponencial, ¿cuánto? Pero, Mauricio, ¿cuál sería la tendencia? Está bien, pero ¿cuál? Exactamente cuál. El tiempo de ejecución de este Fibonacci, fíjense. Oh. ¿Ya? Fibonacci tiene una tendencia, como su compañero dice, de 2 elevado a la n. Ahí se puede más o menos hacer una demostración de esto con el método de sustitución. Ya, pero tiene una tendencia 2 a la n. Hay otro método empírico también que se llama, que es el método del árbol. Entonces se analiza, ¿no es cierto?, el proceso y se dice así: si es que la traza del proceso recursivo, fíjense, es facilito, ¿no? En el factorial, por ejemplo, logaritmo de n en base 2. No, Brian, no es tan fácil el Fibonacci, así como está pensado ahorita, no es fácil. ¿Ya? A ver, el Fibonacci, fíjense, si nosotros hacemos una traza de ejecución, el Fibonacci más o menos hace esto, ¿ya? Si trazamos, viene aquí, viene así, viene así, viene así, puede cortar ahí y puede cortar ahí, ¿ya? Luego viene aquí y hace esto, ¿no? Así. Esta traza de ejecución hace un Fibonacci. ¿De acuerdo? Cuando tienes esta traza, fíjense, de ejecución, esto tiene tendencia exponencial. Obviamente, cuántas ramas abres, eso va a determinar tu base, ¿no? Entonces hay algunas trazas que van así, ¿ya? Por ejemplo, el problema de los caníbales, eso tiene una traza en el peor de los casos así, ¿ya? Pero esa se puede acotar también. Por ejemplo, tenemos así, ¿no? Se hacen trazas de este vuelo, ¿ya? Algo así. Entonces, fíjense de qué va a depender, digamos, la base de la amplitud de tu ramada. Sería logaritmo de n en base 2 si solamente hiciéramos el recorrido de una rama. Una rama de esta traza es logarítmica, ¿ya? Pero cuando armamos todo el árbol, eso es exponencial. El factorial, por ejemplo, si hacemos su traza del factorial es así, ¿cierto? Así es la traza del factorial. ¿Ya? Entonces ese, por eso su complejidad del factorial está acotado por n, ajustadamente, y de hecho su promedial también es n. ¿Ya? En este contexto, dentro del análisis de algoritmos, hay algo muy importante que hay que entender. En análisis de algoritmos se suele hablar mucho de esta pregunta que es: ¿será que P es igual a NP? Es la pregunta, ¿no es cierto?, que todavía está sin responder. Entonces analizaremos esto en teoría computacional. ¿Con qué se entiende? Se dice que todas aquellas soluciones, ¿ya? Soluciones que tienen, por ejemplo,
que están calificadas o catalogadas por un polinomio PDN, ¿de acuerdo? Soluciones PDN, se dice que son soluciones polinomiales, ¿de acuerdo? Recordemos que era PDN. PDN era un polinomio que tenía esta forma, ¿cierto? N elevado a la I multiplicado por A sub I, cuando I va desde 0 hasta algún valor X, digamos, ¿no es cierto? Este es un polinomio, ¿ya? Entonces, esta es una forma concreta de ver un polinomio. Si tú tienes una solución que está representada por un polinomio, se dice que estas soluciones son polinomiales y en consecuencia se suelen catalogar a los problemas que resuelven estas soluciones como problemas de solución polinomial, ¿ya? Pero aquellas soluciones que hasta el momento, fíjense, existen soluciones que por el momento son no polinomiales, es decir, no tienen una función polinomial. Entonces se dice que esas son no polinomiales, ¿de acuerdo? Pero este no polinomial es un no polinomial causal. Por lo tanto, acá se encuentran los famosos problemas no polinomiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un problema no polinomial es el problema de la mochila, que más adelante vamos a ver. Ese es un problema que tiene una solución no polinomial. A ver, entenderemos. La solución al problema de la mochila es no polinomial y tendemos a calificar al problema de la mochila como un problema no polinomial, ¿de acuerdo? Se dice que, ¿por qué esta pregunta está abierta en términos computacionales? Porque hasta el momento no se ha encontrado una solución al problema de la mochila polinomial, pero eso no significa que no exista, ¿de acuerdo? Hasta ahorita nadie ha comprobado que tal solución polinomial no exista. Hablando de la mochila, hay unas versiones, vamos a hablar ya, hay versiones del problema general de la mochila, algunas versiones que tienen algunas condiciones particulares, las cuales admiten soluciones polinomiales. Entonces, en la teoría de eficiencia te dice, ¿no? Nosotros tenemos una versión, fíjense, del problema, una versión de algún problema que está catalogado como un problema no polinomial, ya una versión del problema que está catalogado como un problema no polinomial, al cual se puede encontrar una solución polinomial. Ya, pero vamos a tener cuidado, no es el mismo problema, es una versión. Basta que tú cambies una, dos, tres condiciones a un problema. Entonces parece ser el mismo, pero no es exactamente el mismo, es similar. Ya tiene características similares, pero no iguales. Y a esas versiones se tiene una solución polinomial. Entonces ahí viene la duda. Te dice, si es posible resolver, por ejemplo, esta mochila con unas condiciones que hablan acerca de algunas cosas que generan versiones un poco diferentes a la idea general de la mochila y podemos encontrar soluciones P. Entonces los científicos dicen, si nosotros pudiéramos modificar o encontrar, dicen, ¿no es cierto?, una versión, ya, la versión, que no haga demasiados ajustes ni condiciones al problema de la mochila y podríamos encontrar una solución P,
entonces estaríamos demostrando que prácticamente todo el conjunto de problemas que son similares a la mochila que tienen soluciones no P, podrían tener soluciones polinomiales. Es por esa razón que esta pregunta está abierta, ¿de acuerdo? Entonces, en el ámbito de los científicos, todavía no sé, esta pregunta es abierta y no se puede decir que, aunque no la hayan encontrado hasta ahora, que no existe una solución polinomial para el problema general de la mochila, ¿de acuerdo? Pero hay un problema específico con condiciones bien cerraditas para los cuales hay una solución polinomial. Entonces, esto hace que se cataloguen los problemas. Fíjense, esto vamos a ir viendo en el transcurso del semestre, que los problemas se van a catalogar sobre la base de las soluciones. Fíjense, hay problemas a los cuales se plantean soluciones. Hay más de una alternativa de solución. ¿Qué es lo que nosotros medimos? Nosotros medimos la solución, ¿cierto? La solución se mide y en base a la medida que obtengamos de la solución, entonces se catalogan los problemas. Y dentro del ámbito de las ciencias de la computación, tenemos problemas polinomiales, tenemos problemas no polinomiales, tenemos problemas no polinomiales duros, ¿de acuerdo? Tenemos problemas no polinomiales completos. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver? Fíjense, con los tiempos de ejecución o las complejidades de las soluciones a ciertos problemas. ¿De acuerdo? Si encontramos una solución que es, por ejemplo, una no polinomial, entonces esto hace que categoricemos al problema. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría de computación es muy común decir, ¿no? Este problema es un NP, este problema es un NP duro, este problema es un P, ya tiene una solución polinomial. Este tema de PNP es fruto de muchos trabajos de investigación hasta la actualidad. Libros enteros se han dedicado para tratar esta pregunta del P igual a NP. Pero algo que nosotros tenemos que entender es que cuando tú catalogas un problema NP, la forma correcta de decir es que hasta el momento aún no se ha encontrado una solución polinomial. ¿De acuerdo? Entonces, no es correcto decir que es imposible tener una solución polinomial. Eso te dice la teoría. ¿De acuerdo? Ok, eso más quería hablar dentro de lo que es este tema de eficiencia. Es un problema que todo profesional en el área de ciencias de la computación debería conocer. Esto es cultura general para los que trabajamos en área computacional. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, si no hay consultas, calculando complejidad. Ahora quiero que calculen la complejidad. Pueden, si quieren calcular el tiempo de ejecución, pueden hacer una mano alzada, pero lo que me interesa es la complejidad. Y tienen que mirar, ¿no ve? Observan el proceso, identifican las operaciones o las instrucciones que caracterizan la solución. En este caso, ¿qué operación caracteriza la solución? Básicamente este if then else. ¿Correcto? Este proceso, ¿qué es? Es un proceso recursivo. No me interesa saber qué hace, aunque ya el nombre me dice, pero en realidad no me interesa mucho.
¿correcto? Aquí fíjense, mi parámetro de recursión creo que recae sobre I. ¿Cuál sería la complejidad de este algoritmo? Si abstraemos este algoritmo, le voy a llamar T buscar para un tamaño de entrada y le pondremos. Sería, estoy haciendo, ¿no? Un bosquejo general, estoy entendiendo. Tenemos una complejidad constante, 1, que se puede romper, ¿de acuerdo? Y la otra sería el tiempo de ejecución de B y más 1, dice. ¿No es cierto? ¿Cuándo está difícil? Está difícil cuando I dice que es menor que N. Y es fácil cuando I dice que resulta que es igual a N. Ya esta tiene la forma de lo que nosotros tenemos en la transparencia. Y como no queremos saber, digamos, qué es lo que hace en realidad, esto lo podríamos traducir así. El tiempo de ejecución de este podría estar explicado así, para ponerlo en orden como nosotros teníamos. Y en vez de ir hacia arriba, le vamos a pedir que vaya hacia abajo. ¿Correcto? Y menos 1. Entonces, ¿cuándo estaría difícil el asunto? Cuando eso va a terminar de contar hasta que llegue a n, ¿no es cierto? Entonces, si le damos la vuelta, la cota que vendría a ser esto. Bueno, esta es mi cota maximal. Esto está mal. Luego vamos a anotar ahí abajito qué es. Esto sería cuando I empieza mi conteo. Aparentemente mi conteo puede empezar en 0 o ser I menor o igual a 1. Podemos decir que es sencillo. Y en otro caso, cuando I es mayor a 1, es complicado. Mi I, ¿cómo camina? Por lo que estoy viendo, mi I camina así, correcto, y va a ir inclusive hasta N. Entonces, lo único que he hecho es darle la vuelta. Aquí, como estaba caminando mi I, estaba caminando así. En cambio, aquí que le he dicho que mi I va a caminar así. ¿Ya? Pero es equivalente, fíjense. En realidad, si es que es igual, entonces me imagino que este no camina de este 0. Debe caminar de este 1. ¿Ya? Listo. Acabamos de agarrar este. ¿Cuál sería la complejidad? ¿Cuál sería la complejidad de este proceso? Están durmiendo, ¿no? Sí, la complejidad estaría acotada por n, ¿no es cierto? Dado que i depende de n. Entonces va a depender también de este tamaño de entrada. Correcto. El tiempo de ejecución de este proceso para un tamaño de entrada n está acotado por la función n. Es lineal. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento de una búsqueda secuencial normal. O de I también puede ser, pero I está acotado por N, ¿no es cierto? Eso, ¿ya? Muy bien. Tiempo de ejecución de S. En realidad no estamos obteniendo el tiempo de ejecución que hemos calculado, la complejidad del proceso. Y entonces este tiempo de ejecución está acotado maximalmente
por O de n. Entonces su complejidad es lineal. ¿Ya? Este otro. Bueno, ya hemos hecho este. Hemos dicho que el tiempo de ejecución, así como está implementado este Fibonacci, fíjense, para un tamaño de entrada n, está acotado por 2 elevado a la n. Esta versión, ¿de acuerdo? Esta solución es costosa. Hay otra solución, ¿no es cierto?, que es que cumple la regla del interés compuesto. Y esta versión, fíjense por qué es costosa, porque tiene repetición, ¿ya? Repite demasiado. Repetición de subproblemas, ¿no? Vuelve a calcular subproblemas que ya resolvió. Es por eso que es caro este Fibonacci. En sí, el problema no es un no polinomial. La solución es no polinomial. Esta solución es no polinomial por esto, pero porque repite. En cambio, hay problemas cuyas soluciones son no polinomiales, pero nunca repiten, digamos, la solución y aún así son no polinomiales. En este caso, esta implementación del Fibonacci se vuelve así exponencial porque repiten, ¿no es cierto? Te traza un árbol para poder ejecutar. Pero este es un ejemplo. Fíjense, este es un ejemplo de que cumple, en recursividad hay 3 reglas de la correctitud, ¿de acuerdo? Y eso te van a hablar en cualquier libro de algoritmia, con más o menos con las mismas palabras o con diferentes palabras, pero el concepto y el fondo conceptual es lo mismo. Uno que te dice que todo proceso recursivo debería tener caso básico. Otro que te dice que deberías asegurarte que las distintas llamadas recursivas siempre van a atender al caso básico, que es la famosa regla del progreso. Y la otra que te dice, ¿no es cierto?, que siempre todo tu proceso recursivo tiene que ser correcto bajo la suposición de que tus llamadas recursivas son correctas. Y tenemos una regla de oro en la recursividad que tiene que ver con la eficiencia. La regla de eficiencia se llama la regla del interés compuesto, que te dice lo siguiente, ¿no ve? Un subproblema, una llamada recursiva, mejor lo pondremos así, ¿de acuerdo? Una llamada recursiva jamás debería ejecutarse 2 veces, ¿ya? Entonces, llamada recursiva, nunca, no 2 veces. Ya no debería ejecutarse 2 veces o no debería evaluarse 2 veces. Esa es la famosa regla de eficiencia que se llama la regla del interés compuesto. Esta solución particular del Fibonacci no cumple esta regla del interés compuesto, es por eso que es cara, ¿ya? Pero acá tendríamos que tener harto cuidado, no por esta solución podemos decir que el Fibonacci, el problema del Fibonacci es un NP, lo cual no es correcto. ¿De acuerdo? Es por la forma en que has resuelto. Hay soluciones al Fibonacci que son lineales. ¿Ya? Eso, pero hay soluciones de problemas que realmente hasta el momento no hay soluciones que sean no NP hasta el momento. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de este? A ojo así de buen cubero. Sí, está en complejidad logarítmica. ¿Por qué razón? Porque la forma de reducir los valores, por ejemplo, a ver, en el peor de los casos, ¿qué podemos decir? En el peor de los casos podemos decir que A, por ejemplo, es un valor grande y si B, digamos, es 1, fíjense, siempre va a reducir a menos 1. A menos 1, ¿no es cierto? A menos 1.
así. ¿Ya? Pero para cualquier B esto sería en el caso de que B sea 1. Pero para cualquier otro B, fíjense, se reduce a menos B. Luego menos B. Y si resulta que siempre es A mayor que B, entonces menos B. Menos B. Así, ¿cuántas veces vamos a reducir? K veces. ¿Correcto? Entonces le digo por K menos B. Sería, ¿no es cierto? A menos K por B. Hasta que algún día K, B, esto no puede llegar a cero. ¿De acuerdo? Esto no, nunca llega a cero. A y B que deberían ser mayores iguales a cero de entrada. Este es el famoso algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, el momento en que nosotros reduzcamos, fíjense, de hecho A es mayor que B, entonces va a llegar un momento en que esto va a hacer que mi A, si nosotros reducimos esto siempre debería ser en algún momento este KB debería ser más chiquito o más grande, debería ser mayor, ¿de acuerdo? Que A. Entonces, ¿cuál sería el valor? Este, en el peor de los casos, su complejidad es N. ¿Ya? Porque esto es encontrar el módulo, pero por restas sucesivas. Ahora, para cualquier valor de B, esto vendría a ser logarítmico. ¿Ya? Vamos a ver si hay otro. Vayan a calcular ese del Euclides. ¿Este cuánto cuesta? ¿Cuál de los modelos de recursividad usa este? ¿El que usa el teorema maestro o el de sustitución? Teorema maestro, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, fíjense, tendríamos que decir que esta función o este proceso más o menos está así. Vamos a decir que el proceso para un tamaño de entrada n está determinada así. Es 1, o sí, es 1 prácticamente para cuando n es menor o igual que 1, dice, ¿no? Para n mayor a 1, tiene todo esto, fíjense, esto le vamos a poner que tenga el costo f de n. Eso es el famoso f de n que tenemos aquí, que se hace por cada vez, más el proceso n medios, el proceso n medios. ¿De acuerdo? Eso sería el tiempo de ejecución, entonces en términos generales estaría explicado así. Tiene una complejidad promedial de 1, ¿ya? En realidad este es un proceso, esto está mal, ¿no? No debería ser un f de n, estoy explicando el proceso. Esto debería ser más este cuerpito, ya le vamos a poner más este i que podemos hacer aquí. Entonces esto sería 2 veces el tiempo de ejecución de n medios. Y si decimos que todo este i pesa f de n, entonces ahora sí, ese es el tiempo de ejecución. ¿Cuánto sería entonces el tiempo de ejecución de este? Porque acá fíjense, f de n no es despreciable, ¿correcto? Aquí no se puede decir
FDN no tiene una cota promedial constante. Ya, eso es incorrecto. ¿Sí? FDN es más costoso. Hay que calcular esto y sobre la base de eso reemplazar en el teorema maestro para obtener el tiempo de ejecución de este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de cuánto cuesta esta parte, ¿no es cierto? Esto hay que calcular. Porque cada vez que se hace recursividad, se hace esto y esto. Entonces hay que chequear. Bien, tarea para ustedes. Vayan a hacer eso. A ver qué otra cosa más tenemos aquí. ¿Tenemos uno? No, no tenemos uno. Ya hay un libro íntegro que habla de complejidades, de algoritmos que podrían revisar. Entonces, cosas así tienen que aprender a hacer y calcular sus complejidades, considerando todo el marco teórico que hemos visto. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ok, tarea. Ya, tarea, anótense, agarren sus cuadernos, tomen apuntes. Quiero que vayan a averiguar este tema. Ya, quiero que vayan a averiguar en qué consiste la famosa máquina de estados de Turing. ¿De acuerdo? Propuesta por Turing. Vayan a leer, conceptualicen y háganse un ejemplo. ¿De acuerdo? Agárrense y háganse un ejemplo, pero no agarren un ejemplo que ya está en internet. ¿De acuerdo? Agárrense su propio ejemplo, que sea propio. Ya de creación propia. Y aplíquenle una máquina de Turing, ¿cómo se entiende? Quiero que eso hagan una transparencia, ¿ya? Transparencia, ¿correcto? Se están anotando, ¿cierto? Transparencia. Pueden hacerlo en grupos, ¿correcto? Pueden trabajar en grupos de a 5 personas. Ya pónganse en contacto, tienen ahí en Moodle, pueden acceder, tienen acceso, ¿no? A sus compañeros a través de Moodle. Pueden mandarles mensajes a sus compañeros. Sí, entonces, contáctense. Esto tiene que estar para el día martes. ¿De acuerdo? Sus transparencias y presentación, fíjense. Quiero que hagan una presentación, lo vamos a hacer aleatoriamente, ¿ya? A lo sumo debería tomarles 5 a 7 minutos, ¿de acuerdo? Su presentación no debería ser más. No quiero que me pongan teoría montones, digamos, sino más bien entender cosas así, ¿no? Agarramos y entendemos el asunto. ¿Sí? Y vamos a ver qué tienen para decir de las máquinas de Turing. Entonces, probablemente una transparencia para decir el concepto de la máquina de Turing. Y el resto de las transparencias para sus ejemplos. Pero no quiero que agarren ejemplos que están en internet. Pueden estudiarlos, pueden tomarlos como ejemplos base, pero háganse sus propios ejemplos, su propio dominio, su contexto de dominio, y traten de entender en qué consiste la máquina de Turing, que prácticamente viene a determinar las bases conceptuales por las cuales nosotros hacemos correctitud y eficiencia, ¿ya?
Estas estrategias que estamos viendo de correctitud y eficiencia tienen mucho que ver con esta concepción. ¿Ya? Entonces, la eficiencia, ¿cómo la medimos? La medimos por las estructuras, ¿no es cierto?, que tiene tu solución, por cada paso que se hace. En ese esquema de solución es que toda la teoría que hemos visto tiene sentido. Bien. Eso es todo, jóvenes. Nos vemos el día martes. ¿Tienen alguna consulta? Sería interesante, ¿no ve? Que cada transparencia, cada uno explique. Es muy buena idea, les cuento, que se preparen para presentar, para exponer trabajos. Y hacer esto, por eso 5 minutos, 7 minutos, tienes que ser capo, ¿no ve? Tienes que decir las cosas bien, tienes que saber qué poner. Ya a lo sumo de 5 personas su grupo, ¿de acuerdo? No más. Porque 5 personas para hacer este trabajo y es bastante. Entonces, ¿qué es lo importante de las 5 personas? Buscar un problema para aplicar máquinas de estado finito, ¿de acuerdo? Aquí la clave de su presentación, fíjense, probablemente la primera transparencia todos la van a tener igualita, ¿no ve? Porque el concepto no va a cambiar, ¿ya? Pero probablemente cómo enfocas la explicación, eso va a cambiar. Pero lo interesante de tu presentación va a ser esto, ¿ya? Y esto sí que debería ser realmente diferente en todos los grupos. Entonces, si tengo 55 personas, 11 grupos más o menos estoy esperando tener. Y debería tener 11 ejemplos distintos. ¿De acuerdo? Eso a mí me interesa. Fíjense, traten de buscar ejemplos distintos, propios de ustedes. No agarren ejemplos que están en Internet. Los ejemplos de Internet para entender. Pero a ver, una mejor manera de saber si has entendido es que agarres tu propio ejemplo y apliques, ¿de acuerdo?, la máquina de Turing y ver cómo funciona. ¿Está bien? Esto, lo que yo tengo, transparencia, es una presentación. Bueno, es que vas a disculpar, Fernando, estoy hablando de las épocas antiguas, ¿no es cierto? Nosotros le llamábamos transparencia a los acetatos cuando presentábamos en esas máquinas proyectoras de acetatos y eran transparentes, ¿no es cierto? Eso le llamábamos transparencia, pero nosotros usualmente hacíamos nuestras transparencias, las hacíamos en computadora, las imprimíamos y llevábamos. Gracias, Fernando, estoy en la época antigua, ¿de acuerdo? Y se me quedó eso. Entonces, tendría que ser presentación. Muchas gracias, Fernando, porque según yo todo el mundo entiende, pero correcto. ¿Ya? Entonces, probablemente en tu presentación, ¿qué se llamaría entonces esta página? No sé, una primera hoja le llamaremos de tu presentación, es solamente definición. Y el resto deberían ser ejemplos. ¿Ya? A ver, solamente les voy a dar unos tips, ¿de acuerdo? La máquina de Turing siempre es determinística, ¿ya? Pero las máquinas de Turing, bien bonito te muestran aquellos problemas que son lineales, ¿ves? Pero también te pueden mostrar problemas que son no lineales. Y aún así son decidibles, ¿de acuerdo? Y tiene mucho que ver con los tiempos de ejecución. Eso tiene mucho que ver con el concepto de complejidad. A ver, vayan a leer y es muy interesante la relación que existe todo con todo, ¿de acuerdo? Y como les decía, cultura general. Aquel que no sepa qué es, por ejemplo, que no sepa leer algo así,
en informática, merece chicote, ¿correcto? Tienes que saber qué es eso. Si tú no sabes qué es esto, digamos, también, o si no sabes leer esto en informática, en un ámbito informático, si tú piensas que es composición de funciones mal, ya esto es jerga, le llamaremos informática, ¿correcto? Que tú no sepas principio de complejidad siendo un informático es terrible, ¿ya? Y en estos tiempos de pandemia hay un informático famoso, se ha hecho famoso en Facebook porque ha explicado la tendencia de comportamiento de la enfermedad, ¿no es cierto? Y la tendencia de comportamiento está con complejidad así. Por eso es que los informáticos deberíamos entender mucho mejor, probablemente que otras personas, las líneas de tendencia, ¿no es cierto?, del coronavirus. Fíjense su complejidad, es terrible, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando tenemos un ejercicio que tiene esta complejidad, uy, es un problema complicado de resolver. ¿De acuerdo? Eso es matemáticas, ¿ya? Cosas así, es como que si tú no sabes quién es Alan Turing y eres informático, medio complicado, ¿de acuerdo? Ok, nos vemos el día martes, jóvenes. Vayan a trabajar. Ahorita aprovechen estos minutos que quedan todavía de la clase. Yo me voy a salir del Meet. Ustedes pueden quedarse en la reunión. Voy a tratar de buscar ese enlace, pero esto ya salió hace unos 3 meses, ¿no? Se volvió famosísimo en un live, un video en Facebook.